Noite. Ele é um homem que diz já ter realizado seu grande sonho, ajudar a fazer uma revolução. Terceiro nome do cenário político cubano, ele foi encarregado por Fidel Castro de cuidar das delicadas relações entre Cuba e Estados Unidos. Agora, pode ser escolhido para suceder o próprio Fidel no governo de Cuba. O Roda Viva entrevista esta noite Ricardo Alarcón, presidente da Assembleia Nacional del Poder Popular, o parlamento cubano. Para entrevistar Ricardo Alarcón, nós convidamos o sociólogo Emir Sader, professor da Universidade de São Paulo e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos também o jornalista Carlos Eduardo Lins e Silva, diretor adjunto do jornal Valor. O escritor Luiz Ricardo Leitão, professor assistente de literatura da Universidade do Rio de Janeiro e atualmente professor convidado de literatura brasileira da Faculdade de Artes e Letras da Universidade de Havana, em Cuba. A jornalista Mônica Teixeira, da TV Cultura de São Paulo. O jornalista Vicente Adorno, editor de Internacional aqui da Cultura, e o historiador Oswaldo Codiola, professor de História Contemporânea e da América Latina na Universidade de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E como este programa foi gravado, não permite a participação do telespectador. Boa noite, Ricardo. Eu queria começar fazendo uma pergunta que muitas vezes as pessoas não fazem, porque os jornalistas costumam fazer afirmações como a que eu fiz no início do programa e não conferir. Mas já que nós estamos com essa possibilidade, eu queria conferir. Essa informação procede? Efetivamente existe a possibilidade de que o senhor venha a suceder Fidel Castro no governo de Cuba? Como é que, aliás, se coloca essa sucessão? Bueno, otras veces yo he oído decir eso a periodistas, pero realmente nosotros tenemos un país organizado, que tiene una constitución, que tiene una serie de estipulaciones al respecto. Al presidente lo reemplaza, según la constitución, el primer vicepresidente. En ausencia de ambos, corresponde a la Asamblea Nacional elegir a otro presidente y a otro primer vicepresidente. Si habláramos del presente, mi función claramente sería dirigir la reunión en la que habría que designar a las personas que ocupasen esas responsabilidades. Pero no hay realmente ni esa numeración, el número 2, o el número 3 o el número 4, realmente não existe desde o ponto de vista legal, nem na prática nuestra. Mas no jogo político, se é que a política em Cuba é parecida com a política, há quem diga, alguns cientistas inclusive, que a política tem regras que funcionam mundialmente, né? E se essas regras funcionam em Cuba também, eu imagino que no jogo político essas personalidades jogam um papel importante, por mais que a legislação, a Constituição estabeleça as regras do jogo definidamente e tudo, nós sabemos, ou pelo menos temos essa impressão, de que Fidel Castro é uma peça muito importante do regime cubano, tanto assim que ele está no poder desde que assumiu, não é isso? Exacto. Hay también un problema que habemos, pasa creo que en toda sociedad, personas, entre ellas estoy yo, en el caso de Cuba, que tienen una visibilidad mayor en el exterior, que son más conocidas en los medios, etc. Sí. Eso no quiere decir necesariamente una prelación jerárquica. En el caso de Cuba, algo que no se conoce lo suficiente muchas veces, hay una serie de dirigentes, de personas con responsabilidades de generaciones posteriores a la generación que hizo la revolución, que algunos de ellos no son muy conocidos afuera, pero sí lo son dentro. Digamos, todos los dirigentes del Partido Comunista de Cuba en las provincias. El que tiene más edad, el más veterano en este momento, creo que tiene 52 años. O sea, era un niño al triunfo de la revolución. Los demás son mucho más jóvenes. Varios de ellos no tienen 40 años todavía. Si yo les digo los nombres, pues a lo mejor ustedes, periodistas, intelectuales, bien informados, les dice poco, digamos. Pero en sus provincias, en Cuba, son dirigentes de primera importancia y por supuesto que deberían, en el futuro se debe suponer
que tendrían responsabilidades mayores. La Asamblea Nacional, que yo presido, la edad promedio es 44 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los diputados no habían nacido al triunfo de la Revolución. Y son personas poco conhecidas fuera de Cuba, pero lógicamente en el país lo son bastante. Agora, é difícil compreender para quem, como o brasileiro, já vive há alguns anos num regime democrático, ocidental, em que nós temos vários partidos e temos lideranças desses partidos e que ganha a eleição o partido que receber mais votos. É difícil entender como é que se junta essa formulação que o senhor apresenta, quer dizer, das lideranças regionais, etc., com o fato de que Cuba só tem um partido e que, se houver um candidato que não seja do Partido Comunista Cubano, a menos que eu esteja enganado, ele jamais poderá vir a ser presidente de Cuba. ¿Estou errado? Sí. ¿Por qué? Está errado porque, bueno, en primer lugar, en Cuba existe un sistema institucional que este año va a cumplir 25 años. Comenzó exactamente en 1976 y tuvo algunas reformas en 1992, pero básicamente es el mismo sistema desde el 76. En primer lugar, la base del sistema, el fundamento del sistema son las asambleas municipales. Hay una en cada municipio del país, 169. La integran lo que llamamos delegados de circunscripción, que es la instancia más pequeña, la base es más o menos el barrio, menos que un barrio. Para ser delegado de circunscripción, usted tiene que ser candidato. Y quien propone, postula y decide quiénes van a ser los candidatos. Los propios vecinos. Desde el 76 en Cuba se han hecho cada 2 años y medio elecciones locales en todo el país en las que se han elegido, ya son centenares de miles de personas, porque el total de delegados municipales en este momento son 14.550 aproximadamente. Todos ellos fueron elegidos entre varios candidatos, entre varias personas. La diferencia entre un sistema basado en partidos políticos electorales es que en el sistema de partidos políticos electorales son los partidos los que designan, seleccionan de un modo u otro a los candidatos. En el caso nuestro, no habiendo ningún partido electoral, la forma de presentación y de aprobación de los candidatos es, digamos, como la democracia antigua, ¿no? La reunión de los vecinos en algún lugar, y de ahí salen las propuestas de esos candidatos. Eso es en la base. Más hacia arriba, por supuesto, es mucho más complicado porque usted no puede reunir a todos los vecinos de la ciudad de La Habana tan fácilmente para hacer tal cosa. Pero lo importante, a mi juicio, es distinguir entre la idea de un partido revolucionario, un partido de la nación y partidos políticos de carácter electoral. O sea, realmente nuestro partido, como lo fue el de José Martí en el siglo pasado, era un solo partido para tratar de agrupar a los revolucionarios, a las fuerzas vivas principales del país. No era concebido para presentar candidatos, digamos. Está el tema, por supuesto, de cómo usted entonces promueve a los candidatos, los selecciona, etc. Hasta el nivel municipal me parece que la comparación nuestra compite con cualquier sistema de este mundo, y a mí nadie me puede convencer que sea más democrático un sistema en el cual los partidos le llevan al pueblo a los que son candidatos, que un sistema en el cual el pueblo escoge a quienes van a ser sus candidatos. Cuando llegamos a nivel de la nación, la situación, por supuesto, es más complicada, pero el papel principal en decidir quiénes serán candidatos a la provincia o a la nación la tienen precisamente esas asambleas municipales, que son la última instancia para decidir, para presentar las candidaturas. Esas asambleas municipales que se formaron
por personas directamente elegidas por el pueblo, entre candidatos directamente postulados por los electores. Es un sistema evidentemente distinto, pero no me parece que le dé menos participación real a la gente que aquel basado en el peso relativo de las agrupaciones electorales. Carlos Eduardo. Presidente, os Estados Unidos estão sob nova administração desde janeiro. E na história deste século dos Estados Unidos, muitas vezes os presidentes mais conservadores fizeram as políticas de aproximação maior com os países socialistas, por exemplo, Nixon, no caso da China. Como é que o senhor encara a possibilidade do fim do embargo a Cuba durante a administração Bush? Yo no me atrevería a hacer pronósticos de cuándo, en qué momento va a ponerse fin a esta política. Lo que no tengo la menor duda de que es una política que tiene contados sus días. Ahora no me siento tentado a hacer un pronóstico por una razón. Se trata de una administración que llega al poder en condiciones muy peculiares. No solo por el cuestionamiento, por todas las peripecias que rodearon la elección, usted las conoce y todo el mundo las conoce, sino porque además el equilibrio en el Congreso es también excepcional. O sea, un Senado que está dividido exactamente por la mitad, y en la Cámara una mayoría republicana, pero que se redujo un tanto más. Probablemente en la primera etapa, el primer año, quizás los 2 primeros años de este gobierno, haya un interés en concentrarse en lo que hoy es lo más importante para los dos partidos. Cómo lograr que en la elección del 2002 se cambie la correlación de fuerzas en las cámaras y alguien tenga la mayoría real. Desde ese punto de vista, hay que suponer que para alguna gente habrá mayor oposición a un cambio de la política hacia Cuba, aunque para otras personas será diferente. La semana pasada el senador Dorgan, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para poner fin a la prohibición de vender a Cuba alimentos y medicinas, que viene, por cierto, a completar y a corregir un fallo del año anterior, a pesar de que se presentó en el mundo como si se hubiera aprobado eso el año pasado. La mejor prueba de que no fue así es que hace unos días el vicelíder del Partido Demócrata presentó un texto, un proyecto de ley cuyo título es ese, ley para autorizar las ventas de alimentos y medicinas a Cuba, lo cual es una forma de reconocer que hoy está prohibido exportar alimentos y medicinas a Cuba, es obvio. Y por cierto, yo creo que el sector de los agricultores norteamericanos y otros grupos del empresariado norteamericano van a seguir presionando para que se ponga fin a lo que nosotros llamamos bloqueo, a la guerra económica realmente contra Cuba, por sus propias razones, porque están perdiendo un mercado tradicional para algunos de estos productores y ellos necesitan mercados. Curiosamente, estamos ante una administración débil, con circunstancias complicadas por el cuadro en el Congreso, del Partido Republicano, en consecuencia una administración en la cual van a tener un peso relativamente mayor algunos sectores conservadores y ultraconservadores, entre los cuales están los peores enemigos de Cuba. Ahora, al mismo tiempo, un partido que representa particularmente a algunos sectores económicos que precisamente están interesados hoy, por lo menos, en permitir el comercio entre ambos países. Francamente, la combinación de esas fuerzas y cómo van a operar y qué resultados den, no me atrevería a anticipar ahora. Lo que sí estoy seguro que esa política va a cambiar, ya está cambiando en la mentalidad de muchos políticos norteamericanos. Mencioné al senador Dorgan, liberal demócrata, autor de ese proyecto de ley. El año pasado
una de las personas más identificadas con una propuesta semejante, que al final fracasó, era el senador Ashcroft, el mismo que ahora es propuesto como fiscal, y ustedes han visto la polvareda que ha levantado, porque se identifica como un hombre muy conservador. Desde gente muy conservadora hasta gente muy liberal en Estados Unidos, hoy se cuestiona a fondo la actual política. Y como además no ha logrado sus objetivos, o sea, ni Cuba se ha hundido, sino que Cuba ha podido pasar estos 10 años y superar en gran medida la crisis y estar como estamos hoy en un proceso de franca recuperación y sostenido. Y como el resto del mundo nadie ha acatado esa política, son razones muy fuertes que indican que la política va a ser modificada con un presidente conservador o con un presidente liberal, con un demócrata o con un republicano. Sobre eso no tengo la menor duda. Osvaldo. Sí, presidente. Bueno, mi madre, que es cubana, va a estar muy contenta de saber que he estado con el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba. Bueno, quiero voltar un poquinho de español, certo, non faz mal. E quero voltar á questão do sistema político. A questão que eu quería colocar é a seguinte: sobre que base são eleitos esses delegados, que são eleitos a partir do nível municipal e que vão compondo por sucessivos níveis as diversas assembleias? Quero dizer, quando há um só partido político, é difícil que esses delegados sejam eleitos sobre a base de propostas políticas gerais, certo? Ou seja, a existência de vários partidos políticos obriga a apresentação de propostas políticas gerais para o país. A existência de um só partido político tende a criar uma situação de despolitização. Eu queria saber sobre que base, sobre a base de que plataforma são eleitos esses delegados, porque uma coisa que chama muito a atenção, visto de fora, do sistema político cubano, é que, em geral, todas as decisões, principalmente aquelas que dizem respeito às grandes opções políticas, de política interna e de política externa, são adotadas praticamente com unanimidade, certo? Que é uma coisa que chama a atenção porque não se vê, visto de fora pelo menos, grandes debates políticos, não se vê a conformação de diversas frações ou grupos políticos para enfrentar os grandes problemas políticos, e Cuba os tem em número considerável. Essa é a pergunta, qual é a base sobre a qual esses delegados são eleitos e como, que impressão você tem de se esse sistema, essa situação atualmente contribui para uma politização ou para uma despolitização do povo cubano? Bueno, definitivamente, permítame diferir de usted en una conclusión. Yo creo que lejos de despolitizar, debe conducir a una mayor politización que por cierto bastante se nos acusa muchas veces a nosotros de un exceso de politización en la vida cubana, etc. Porque se trata en última instancia de acentuar el protagonismo de la gente. ¿Sobre qué base se postula y se elige a un delegado? Yo francamente no podría decir una regla, porque la base es muy sencilla. Alguien, cualquiera, propone a cualquiera por sus propias razones. Y no son idénticas. No son idénticas. Yo he visto muchas de estas asambleas de nominación, que le decimos allá, de postulación de candidatos. Y hay casos en que el que propone a alguien argumenta sobre la base, digamos, de la experiencia. Me parece que es un individuo capaz, que tiene conocimiento en cuestiones de administración, etc. En otros casos es al revés. En otros casos a alguien le parece más importante la juventud, digamos, la energía, etc., de una persona menos especializada. Son las razones que se le ocurre al que hace la propuesta. No es ninguna agrupación electoral. Yo comprendo que sobre este punto es bien difícil entendernos, porque se ha asociado la idea de las elecciones y la idea de la política en tiempos recientes, porque las formas representativas son bastante antiguas en el mundo, pero los partidos son bastante nuevos. Hubo siglos en que no existía el concepto que hoy tenemos de partido político, insisto, electoral. Y
cuesta trabajo entender que no pueda haber un sistema o un mecanismo en el cual sencillamente no haya partido político, no haya partido electoral. No son siempre las personas propuestas, personas vinculadas al Partido Comunista de Cuba o sus organizaciones. Aunque tampoco es raro que lo sean, porque ese partido nuestro no es igual ni en su conformación, ni en su historia, ni en su estilo, a otros partidos comunistas que se conocen en la historia, etc. No es un partido al cual usted pueda adherirse o pueda ser incorporado por el capricho de nadie. Todos los militantes del Partido Comunista de Cuba tuvieron que ser propuestos y aprobados por una asamblea, primero como candidato, digamos, a militante, y después la recomendación que trajera el núcleo del partido con relación a ese candidato tiene que ser aprobada por una asamblea general digamos, yo fui aprobado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando yo era trabajador de ese ministerio. Aunque yo había sido dirigente el 26 de julio, aunque había ocupado responsabilidades en el ministerio, había sido hasta embajador en Naciones Unidas, si no me postulaba alguien en una asamblea y si no aprobaba la asamblea, no podía adquirir la condición de militante, a pesar de provenir de una de las organizaciones que históricamente fueron la base de aquel. Imagínese usted entonces en una fábrica, en un barrio, en una comunidad. ¿Por qué va a ser extraño que a alguien se le ocurra proponer a una persona que es militante del partido si todos los militantes en esse lugar, todos pasaron por el mismo camino de ser propuesto e aprovado? Isso não diminui a democracia no interior do partido, porque não aumenta o controle sobre as pessoas que podem ser militantes do partido? No le entiendo por qué disminuye la democracia dentro. Pelo fato de aumentar o controle sobre as pessoas que poderão participar das decisões tomadas no interior do partido. Fazendo uma piada, é como a história do Groucho Marx, que dizia que não confiava num clube que aceitava o humorista Groucho Marx como sócio. No caso do Partido Comunista, ao contrário, quer dizer, a pessoa tem que ser aceita no Partido Comunista para fazer parte. Então, eu imagino que uma comunidade só vai aceitar as pessoas que são parecidas com essa comunidade. Se houver pessoas diferentes, não serão aceitas e não terão aonde se organizar. Bueno, yo ya entendí cuál es su planteamiento. Ahora, por lo menos, recordemos cuál fue el origen histórico de este modo. Se empezó a aplicar este sistema en Cuba en 1962. Fue uno de los medios principales que se desarrollaron en aquella etapa en medio de lo que allá se denominó la lucha contra el sectarismo. Precisamente, tiene mucho que ver con la democratización del partido. En aquella etapa se estaba formando lo que después sería el Partido Comunista de Cuba. Entonces se llamaban organizaciones revolucionarias integradas. ¿Quiénes se supone que militaban, que eran miembros de esas organizaciones? Los compañeros que habían pertenecido al Partido Socialista Popular, o al Movimiento 26 de Julio, o al Directorio 13 de Marzo, u otros militantes de otras organizaciones menores que hubo. Eso, en primer lugar, estábamos hablando de tres organizaciones que, comparadas con el pueblo cubano, o comparadas con los trabajadores cubanos, eran una gotita de agua en medio de un océano, ¿no? Una Cuba donde había una efervescencia social, había un nivel de participación de la gente en toda la lucha política superior a la magnitud de la suma de los miembros de esos tres grupos. Y se desarrolló una cierta tendencia al sectarismo, precisamente a la actividad semiclandestina de esos grupos. Eran personas que se conocían entre ellos, se reunían, en fin, y tenían una gran autoridad. ¿Una gran autoridad sobre quién? Sobre unas masas que realmente estaban librando batallas muy importantes y desarrollando su conciencia, su educación de un modo muy superior. Yo creo, sin la menor duda,
que todo sistema es perfectible, todo se puede modificar, etc. Pero sin la menor duda, esa fue una de las decisiones más importantes, de valor más trascendente que se adoptó en el periodo revolucionario. Porque no creo que limite la libertad, digamos, del militante, pero acentúa sobre todo el control popular, el control de la gente y el hecho de que la gente vea y sienta que ese partido también de algún modo le pertenece, que tiene derecho a opinar sobre la conducta, las condiciones de un candidato militante o de un militante y las consecuencias también desde el punto de vista de la corrupción, de los privilegios, de las ventajas indebidas que puede tener quien pertenezca a una organización de vanguardia separada de la gente, etcétera. Todo eso desapareció y eso se estaba desarrollando en Cuba en los 60, desgraciadamente. Ese fue el sentido y yo creo que en realidad ha sido una importante contribución precisamente a tener un partido sano, un partido que esté ligado a la gente que quiere dirigir. Deputado, o senhor se referiu à debilidade da administração que assume agora nos Estados Unidos. Cuba tem se destacado na política internacional por saber explorar momentos de debilidade do seu inimigo, número um. Isso, inclusive, pode se constatar no caso Elian. Cuba venceu uma guerra de ideias na condução do caso Elian contra a máfia direitista instalada em Miami. E agora mesmo, durante a cumbre ibero-americana no Panamá, no momento em que Clinton estava no Vietnã e os dois candidatos disputavam com os advogados a sua definição eleitoral, Cuba aproveitou para denunciar a presença de Posada Carriles, aí exigir sua prisão. E não sei se aqui no Brasil, eu estava em Havana nesse momento trabalhando, não sei como se repercutiu aqui, mas nós vimos a transmissão da entrevista ao vivo em que Fidel Castro não hesitou em dizer que fui guerrilheiro, sou guerrilheiro, serei guerrilheiro, sempre. O que explica essa atitude cubana é não apenas, no meu modo de ver, a situação de perplexidade momentânea que passou nos Estados Unidos. É também o fato de ela estar obtendo algum apoio dentro de outros setores da comunidade internacional, é a chance que está tendo de obter um acordo com a Venezuela sobre o petróleo. O que está favorecendo esta reviravolta é uma conjuntura internacional transformada que a anti-Davos em Porto Alegre talvez esteja indiciando. O que explica essa reviravolta e essa nova iniciativa cubana de contrapor-se ao Império? Bueno, por una parte, nosotros hemos tenido que especializarnos bastante en Estados Unidos. Para Cuba se ha convertido en una necesidad vital, realmente no solamente para esta generación de cubanos. José Martí probablemente fue el latinoamericano que más conoció, que más estudió y que más analizó los Estados Unidos del siglo XIX. Y no era por gusto, para él también era el principal factor con relación a la lucha en que estaban enfrascados por la independencia. Eso por una parte. Por la otra hay elementos que se van más allá de nuestro control. O sea, si Fidel denunció el plan de Posada Carriles en Panamá, pero bueno, el plan lo hizo Posada Carriles, no lo hicimos nosotros. Y Posada estaba en Panamá, lo encontraron los explosivos y lo detuvieron las autoridades panameñas. Porque hay que decir también que si algo ha tenido la política norteamericana contra Cuba, ha sido coherencia, consistencia, es prácticamente la misma desde mediados del siglo XIX hasta el día de hoy. Hay aspectos que son realmente sorprendentes. No es solamente que el bloqueo se haya mantenido 42 años y que cueste tanto trabajo incluso modificarlo. Es que los planes subversivos contra Cuba, digamos, los de hoy, entra ahí en el sitio internet, en el sitio de la Agencia Internacional para el Desarrollo o en otros del gobierno norteamericano. Y ahí va a encontrar el programa Cuba. Si hubiera habido internet en 1959,
hubiera encontrado que también tenía, en aquella época, hasta el nombre era idéntico. Y el contenido igual. O sea, del lado norteamericano, no quiero ser rudo con ellos, pero no podemos encontrar mucha originalidad, mucha creatividad en la agresión contra nosotros. Del lado cubano ha habido que desarrollar destrezas, acostumbrarnos a tener eso como un tema central, no porque sea una obsesión, porque seamos unos obsesos los cubanos, no es un invento, está ahí esa política desde el 59 hasta el día de hoy. Posada Carrera es un viejo terrorista, un viejo enemigo de la revolución cubana, de un largo historial, pero todavía hoy está activo, como lo prueban los hechos. Ahora también usted ha tocado otros puntos muy importantes. Yo creo que hay que apreciar que para los cubanos, desde el comienzo, estuvo muy clara, particularmente en Martí, la noción de que la libertad de Cuba, la emancipación de Cuba, el destino de Cuba estaba ligado con el destino, ante todo, de los pueblos de las Antillas, de los pueblos de América, de nuestra América, como decía él, y fue mucho más allá, cuando definió patria como humanidad. Lo que él vio y lo que él definió en aquel tiempo, lo explicó con mucha lógica, pero a la altura de aquella etapa, fines del siglo XIX, cuando el imperialismo estaba naciendo, digamos. Cuando uno lo compara con la realidad de hoy, se confirma mucho más en que efectivamente la suerte de Cuba está indisolublemente ligada a la suerte del mundo. Y es por eso que tenemos que esforzarnos los cubanos por contribuir en la medida en que nos sea dable al movimiento de la humanidad para salvarse. Usted mencionó a Davos y a Porto Alegre. Aquí estamos viendo en este momento, estamos viviendo, para mí, una coyuntura bien interesante, donde parece que se quiebra esa idea de un mundo monocorde, unipolar y además muy aburrido, pensamiento único, dogmatismo por todos lados. Eso parece que no duró más de una década. Hoy está abiertamente cuestionado. Hoy más bien empiezan a aparecer las posibilidades de juntar fuerzas, de sumer, de articular un movimiento completamente nuevo. No los viejos esquemas, ni un bloque de estados de un signo por acá y otro signo por allá, ni tampoco los esquemas un tanto estrechos de las internacionales, de los partidos en su tiempo, sino algo que va mucho más allá. Y en Porto Alegre se vio. Ahí había, no se puede decir que estuviera a la izquierda. Estaba a la izquierda, pero no era solamente a la izquierda. ONGs, una serie de... Exacto, había movimientos sociales, había parlamentarios, por ejemplo. Yo asistí al foro de los parlamentarios, que era una de las tantas actividades que se daban al mismo tiempo en Porto Alegre, y le tengo que decir que, con la excepción de la conferencia de la Unión Interparlamentaria, que es la que agrupa a todos los parlamentos del mundo, con excepción de esa conferencia, yo nunca había visto una reunión de parlamentarios tan numerosa como esta. Y además de 600 parlamentarios allí, de como una treintena de países, me parece. Y estamos en medio de un mundo que, por lo menos para los cubanos, para nuestra visión del mundo, nunca fue la de creer que la historia había terminado, que todo se había acabado y que había que pensar en otra cosa hace 10 años. Al revés. Al revés, estábamos primero afirmándonos en nuestra independencia y nuestro derecho a ser cubanos, a nuestra identidad. Independientemente de que hubiera posibilidad para que eso se realizara o no. Pero sospechando que el mundo no iba a ser como estaban pregonando a comienzos de la década de los 90. Y a hoy no tengo la menor duda. Yo creo que ahora se está probando
que estamos en medio de un movimiento de transformación, de cambio, exactamente su contenido, sus características. Nuevamente, habría que ser un adivino, y no lo soy. O mundo está mudando, mas Cuba também mudou. Década de 90, uma enorme quantidade de transformações. Sim. Mudou muito a inserção de Cuba no mercado internacional. Há 10 anos acabou a União Soviética. Cuba acelerou os acordos econômicos com empresas capitalistas internacionais. Foram liberadas profissões internas na área do dólar. Eu queria saber o que isso mudou na sociedade cubana. Tem que ter mudado a estrutura produtiva, a estrutura social tem que ter sido afetada e até a ideologia. Porque antes havia uma coesão interna, segundo a qual o destino de todos era o destino de cada um. A economia melhorava para todo mundo conforme a produtividade. Agora há destinos diferenciados. Então, o quanto mudou Cuba de 89, quando se declarou o período especial, até agora, 2001, nessa nova conjuntura que está colocando? Realmente, hacer una descripción de los cambios tomaría tiempo. A veces se subestima por algunos analistas lo que ha ocurrido allá. Veamos rápidamente. La apertura al capital extranjero. Técnicamente hablando, era posible la inversión extranjera y había un decreto ley de los años 80, porque siempre se reconoció que era indispensable en algunas áreas, en los viejos tiempos, del esquema del CAME, de nuestra economía coordinada, insertada en aquel bloque. Aún así, en aquella época y dentro de ese contexto, era necesario otros aportes de capital en algunos aspectos en que el CAME, digamos, no podía funcionar. La ley de inversión extranjera, por supuesto, le va a dar un gran impulso a todo eso y además, como ha cambiado el mundo, ahora sí hay una posibilidad real de que esto se diera. Esa es una. Pero la transformación de la propiedad de la tierra, Sí. más del 80% de las antiguas tierras que pertenecían a granjas estatales fueron transformadas en cooperativas de un nuevo tipo, lo que llamamos cooperativas básicas de producción agropecuaria, pero además de eso se han convertido a miles de personas en propietarios individuales de la tierra. Ha habido un esfuerzo por estimular la producción y estimular a aquellos que lo deseen. Hay quien sabe de eso. Hay mucha gente que vive en las ciudades y originalmente era un cosechador de tabaco, digamos, pero dejó eso porque se mudó. Y algunos han regresado ante esta posibilidad. Los cambios, el de la moneda, que tú mencionaste, es obvio. O sea, la libre circulación del dólar o de las monedas extranjeras, que era una consecuencia, a nuestro juicio, inevitable de lo que iba a venir con el desarrollo de la inversión extranjera y el desarrollo del turismo internacional, que era cuando comienza la crisis. En nuestro análisis era obvio que ahí estaba la posibilidad inmediata de comenzar a mover la economía y de recibir rápidamente resultados, porque teníamos casi todo. Lo que hacía falta, y se ha hecho, era ampliar las instalaciones para recibir a los visitantes. Pero teníamos la playa, teníamos el sol, teníamos el clima, etc. Y una cierta tradición. Pero, lógicamente, iba a crecer la presencia del dólar. Y parecía mucho más razonable, mucho más adecuado permitir que circulara normalmente. Por cierto, al hacer eso, se estaban creando las condiciones para limitar, reducir la diferenciación inevitable que se produciría entre los que tenían dólar y los que no lo tenían. Si no fuera legal su circulación, no dejaría por ello de circular, pero solamente circularía a partir de los que tenían ese privilegio. Siendo legal, existen casas de cambio donde cualquiera puede ir y comprar dólares. Por supuesto, podrá decirme que el que tiene más dinero puede comprar más o menos, bueno, así más o menos en todas partes, pero no hay categoría de gente que lo tengan prohibido.
Por otra parte, está la ampliación del sector cuentapropista, el autoempleo y algunas formas de servicio, como el pequeño restaurante, los paladares. Los paladares que vienen, como ustedes saben, por una novela brasileña. Sí. Sí. Tan popular era que se convirtió en el término para los paladares nuestros. Bueno, ahora una persona, cualquier persona en Cuba, puede tener una actividad privada. Lo puede ver cualquiera en La Habana, los que están vendiendo libros de uso. Y puede ser que te vendan un libro a ti y tú se lo pagues en dólares. Y con ese dólar esa persona lo puede usar, es de ella y no hay nada ilegítimo en eso. Cada vez más se fue o se ha ido reduciendo el impacto, la diferencia entre los que tenían el acceso al dólar desde antes y los que ahora lo tienen, que son mucho más. Creo que hay cambios importantes. Realmente, en pocos lugares se ha cambiado tanto en tan escasso tempo. Presidente, mas não é, eu acho que a pergunta do Emir, Sim. tomando carona na pergunta dele, embutia uma questão que eu presenciei em Cuba e me passou essa sensação, é de que esta decisão, que tem toda essa lógica do ponto de vista econômico, introduziu ali o germe que vai matar o regime cubano. Porque as pessoas hoje em Cuba, isso foi o que eu vi nas ruas, né, de todos os tipos, das rineteiras, Sim. as pessoas que trabalham nos paladares, aos jornalistas que têm um táxi clandestino à noite e para ganhar um trocado. Essas pessoas estão em busca da sua melhoria pessoal. Elas, de certo modo, abandonaram, ou abrem mão, ou chegaram à conclusão de que jamais vai acontecer aquela redenção coletiva que seria a sociedade sem classes, o comunismo, o socialismo, seja como for que a gente vai chamar. Então, a pergunta que eu acho que eu faria, não sei se o Emir tinha esse sentido, é isso. Nesta hora em que cada um busca o seu dólar para poder comprar os seus produtos, para melhorar a comida em casa, para melhorar a sua vida, não se destrói a lógica do sistema? A solidariedade, né, que eu acho que é uma palavra cara ao povo cubano. Sobre en el fondo, el problema objetivo, creo que estamos de acuerdo. Lo que creo que también hay que no magnificarlo. En Cuba hay millones de trabajadores organizados, miembros de la CTC, que algunos trabajan en sectores vinculados al dólar, otros no. En Cuba hay centenares de miles de trabajadores de servicios que por definición no tienen esa posibilidad, digamos, los maestros y los médicos. Estoy seguro que ustedes han leído más de una vez alguna crónica periodística hablando de que si algún maestro o algún profesional de la salud se cambió, se fue a trabajar de bellboy en un hotel o ese tipo de cosas. Sí es posible, pero no se ha cerrado ningún hospital, ni ninguna escuela. Se han abierto nuevos hospitales y nuevas escuelas en este periodo. Y le aseguro que las escuelas lo que tienen son maestros dando clases, no son robots. Y en los hospitales son médicos y enfermeras, etcétera, que son mucho más ahora que antes. Luego, no es verdad que todo el mundo esté a la casa del dólar simplemente. Sí hay un hecho real. Esto que ha ocurrido, inevitablemente, significa introducir en Cuba algunos elementos de capitalismo. Es tan sencillo como eso, que es lo opuesto a la solidaridad y que plantea ese riesgo, digamos, al que usted alude. Pero yo no soy tan pesimista, o sea, yo no creo que eso signifique ni mucho menos el fin de la revolución o de sus ideales, etc. Sí, por supuesto, significa que la lucha por esos ideales tiene que darse tomando en cuenta las nuevas circunstancias. Ya no puedes planear el desarrollo hacia el socialismo en un mundo donde habría una mitad de la tierra o más de la mitad con ese régimen social, digamos. Usted tiene que hacer el socialismo dentro o mantener su socialismo
dentro de un mundo donde predomina el capitalismo, un tipo además de capitalismo especialmente agresivo, lo llamado neoliberalismo, en todo el planeta. La otra opción es mudarse de planeta, y hasta ahora no hemos encontrado la tecnología para hacerlo. Estamos aquí en este planeta, y a 90 millas de Estados Unidos, usted tiene que nadar en esas aguas que lo rodean. Ahora, lo hemos estado haciendo, amigo mío, a la socialista. Hay cosas de las que se habla poco. A inversiones extranjeras. Han llegado unas cuantas. Casi sin excepción, aunque la ley permite la inversión 100% extranjera. La regla en la práctica es asociaciones con el Estado cubano. Cuba no ha privatizado nada, excepto las tierras, las tierras estatales que se han cooperativizado, digamos, son propiedad ahora de un grupo de trabajadores y no del Estado como tal. Pero no hemos vendido absolutamente ninguna sola fábrica, ni ningún servicio público. Fíjense lo que ha ocurrido en estos 10 años. Se cayó la Unión Soviética y el campo socialista. Estados Unidos intensificó el bloqueo, porque la ley Torricelli es de 1992, 3 años después de la caída del muro de Berlín. La ley Helms-Burton 4 años después, 1996. Estas leyes, ¿qué buscan? Buscan castigar al que invierte en Cuba. Fíjese, el que invierte en Cuba está corriendo un riesgo, el extranjero que invierte en Cuba. Y va a invertir en un país, Cuba, que no le dice, venga, compre lo que usted quiera, en los términos que usted quiera. No, invertir en Cuba significa hacerlo en nuestros términos, negociar con nosotros donde nos parezca conveniente, en los términos que sean convenientes, etcétera, etcétera. Y han ido, y así hemos renovado la telefonía, así hemos alcanzado una producción récord de níquel el año pasado, así hemos reanimado la producción citrícola, así hemos intensificado la producción de tabaco. Es decir, hemos demostrado que es posible, con una política que afirme la soberanía nacional, en este mundo globalizado, es posible encontrar socios capitalistas que respeten la soberanía de las naciones, incluyendo la de la única nación que está en condiciones sumamente difíciles, porque es la única que está siendo castigado el que invierte en ella. Vicente. Bom, o senhor comentou que, acho que com muita justeza, que é muito chato a gente ficar preso a um único discurso, a esse dogmatismo que o neoliberalismo está em todo lugar, etc, etc. Mas aqui, às vezes, a gente tem a impressão que Cuba também comete o mesmo erro. Cuba só fala dos Estados Unidos. Está certo que os Estados Unidos têm essa grande importância que o senhor ressaltou desde os tempos de José Martí. Agora, o senhor comentou também, se não me engano, no ano passado, aliás, com muito bom humor, que se de repente o bloqueio acabasse, as grandes lideranças cubanas, como o senhor mesmo, iriam sem ter que ficar o que falar, porque toda a carreira de vocês foi feita em cima disso. Então, eu lhe pergunto para o futuro, amanhã, digamos, por algum acordo, acaba o bloqueio, do que é que Cuba vai falar? Bueno, yo en mi caso me dedicaría a hacer mis memorias. Sería un momento para, precisamente, tendría tiempo para meditar y para escribir sobre eso, pero no podría seguir atacando a Estados Unidos por mantener un bloqueo. Yo creo que no el día que se acabe el bloqueo. Si hoy anuncian que la semana próxima van a levantar el bloqueo, inmediatamente eso tendría efectos sobre Cuba de la mayor importancia. Porque yo le decía al amigo hace un momento que hemos encontrado socios que han ido a invertir a Cuba, hemos encontrado socios a los que comerciamos, sí, pero con todo el mundo, en todas sus transacciones internacionales. Cuba tiene que cobrar menos y tiene que pagar más. Porque hay una cláusula que se llama la cláusula de riesgo Cuba, obvia. Imagínese usted cuando Cuba contrata un barco para traer o llevar mercancías. El dueño del barco nos va a recordar que entrar a Cuba significa no poder hacerlo a ningún puerto norteamericano durante 180 días. ¿Y quién paga eso? Lo paga Cuba, por supuesto. Cuando anuncien que dentro de una semana eso se va a acabar, nos van a pagar más.
y nos van a cobrar menos todos los demás, los que hoy tienen relaciones con Cuba. Es decir, que el espacio para respirar que tendría Cuba sería enorme. Nos hemos acostumbrado nosotros y ustedes, todos, al bloqueo a Cuba como algo natural. Hay una luna que sale por la noche y hay un país que está bloqueado y algo así, y todos vivimos con eso. El día que no sea así, serán cambios enormes. Ahora, tendría que desaparecer el socialismo, que sería la gran pregunta. Si nosotros no privatizamos nada, si no vendimos nuestra economía, en el periodo más difícil de nuestra historia, busque el estudio de la CEPAL, Cuba en los 90, donde analiza la situación y las medidas. Comienza diciendo que la crisis, las consecuencias para Cuba de la caída de la Unión Soviética fueron peores que la Gran Depresión. 34% de retração do PIB. Exacto, o sea, empieza por ahí. A pesar de eso, y de que la ley Helms-Burton castiga al que vaya a invertir, Cuba no dijo, vengan, está a la venta el país, como acción desesperada. No, dijimos, el que quiera venir, que venga en estos términos. Y han ido. Imagínense el día que no haya bloqueo. ¿Por qué tendríamos que renunciar a la idea de la soberanía, a la idea de cierto control en materia económica, a una idea socialista, si fuimos capaces de mantenerla como estaba el bloqueo, en su peor momento? Mas continuariam fora da Associação de Livre Comércio, como os Estados Unidos previram? Con Estados Unidos. Os Estados Unidos previram que até 2005 se impõe Sí, como alta. Ojalá Mas Cuba está tengan más previamente suerte. excluída. Cuba está previamente excluída. E isso aqui na América Latina está rendendo muito assunto. Argentina e Brasil, por exemplo, não estão exatamente coadunados com isso. O Brasil em especial. Sí. Ojalá Como Cuba observa isso, ela se insere, não se insere, o que ela vai aguardar desses acontecimentos? Bueno, yo diría que ojalá para América Latina nunca se alcanzara esa llamada zona de libre comercio, es decir, nunca se produjera, nunca fuera devorada América Latina por Estados Unidos, más completamente. Y bueno, por lo pronto nosotros trataríamos de no caer en esas mallas. Bueno, ahora somos el único país que no pertenece al Fondo Monetario Internacional. Y le aseguro que da una cantidad de ventajas. Ustedes no tienen idea de lo libre y lo que uno puede hacer y lo que no se ve obligado a hacer por no ser miembro del fondo. Então, presidente, onde que está, afinal, então, a força de Cuba, né? Porque nessa década de 90 teve o problema da queda da União Soviética, 34% de retração do PIB no período especial, ali no começo, as pessoas passaram fome em Cuba, enfim, teve problema de desnutrição, né? As pessoas morreram, enfim, o período especial foi uma coisa muito dura, acho que as pessoas não têm muita noção do que foi, né? E agora, no ano 2000, eu entendo que o PIB cresceu 6% e que os senhores esperam crescer 4% ou 4,5% nesse ano. Como é que um país que está fora dos mercados financeiros internacionais, que está fora do comércio internacional, etc., quer dizer, onde é que afinal reside essa força de Cuba no momento em que também os Estados Unidos têm o seu grande poderio afirmado de uma maneira... Enfim, a hegemonia norte-americana nunca foi tão grande também. É curioso, né? Tem uma resposta franca. Socialismo. Socialismo que es democracia real. Porque en última instancia eso se ha dado por el pueblo cubano. Es el pueblo cubano el que ha sido capaz de lograr eso. Los dirigentes ahora han tenido su función, por supuesto, y los que diseñaron la estrategia económica, pero nada de eso hubiera tenido el menor resultado si no se tratase de un pueblo que tampoco es un pueblo superior a los demás. No, por favor, no tengo nada de chauvinista ni quisiera parecerlo. Pero es un pueblo que ha tenido su historia, que se ha ido forjando a lo largo de los años y que yo vivía allá cuando empezó la crisis y les puedo asegurar que realmente era una situación bien dramática. Hambre no creo que se haya llegado a pasar nunca en Cuba.
Hambre se pasaba en muchas partes del planeta, casi en todas partes, al mismo tiempo. Pero evidentemente sí, elementos de desnutrición, como usted dijo, es cierto. Pero tengo que caer un poquitico de vuelta en el tema de la democracia. Yo nunca olvidaré aquellas asambleas de trabajadores, que Cepal habla de eso en su estudio, y lo vincula con la explicación de por qué logramos encarar la crisis. Yo he estado presente en asambleas, digamos, la textilera de Guanabo, al oeste de La Habana, o en la fábrica de llantas en Puentes Grandes, en Ciudad de La Habana. O la fábrica de llantas estaban discutiendo los trabajadores la estrategia de cierre. Y ahí se discutía, no la teoría, estaban discutiendo incluso quién salía primero, la lista de los despidos. En la de Ariguanagua estaban discutiendo, bueno, por supuesto, el cierre del comedor obrero y el desplazamiento, la reducción de la plantilla laboral. Discutiéndolo con la gente en un mundo donde hay democracias pluripartidistas electorales, pero donde para enterarse si usted sigue trabajando en un lugar o no, tiene que buscar internet o mirar la televisión, porque ni las fusiones, ni las divisiones, ni los planes de ajuste se discuten, a veces ni en los parlamentos, a veces ni en los consejos de ministros. Lo elabora un grupo de burócratas en Washington, el Fondo Monetario Internacional, y se lo imponen, se lo meten por la cabeza a todas las democracias de este mundo. En el caso nuestro, sonaba bastante loco, ¿no? Era exactamente al revés. Yo he estado en esos dos ejemplos, tengo unos cuantos, pero en eso he estado varias veces después. La última asamblea de la textilera, el centro de la discusión era una crítica al cocinero por la alegada mala calidad del pollo que habían almorzado los trabajadores. Y en la fábrica de Puentes Grandes, usted puede ir allí ahora están discutiendo los planes de exportación. Nadie quedó abandonado, nadie quedó al margen de ese proceso. Si usted cuenta con la gente, usted va a encontrar que la gente es superior a lo que uno se imagina. El ser humano es capaz de la superación, es capaz del heroísmo, incluso eso también es Martí. Creo en el valor de la virtud, creo en el mejoramiento humano. Y el hombre colocado en condiciones que lo obliguen, se supera, se mejora. Y en definitiva, ¿qué diablos es la democracia si no es el protagonismo de la gente? Que la gente pueda asumir la conducción de su vida, de su destino, realmente, y no solo en un sentido formal. Esa es francamente para mí la explicação de lo que está ocorrendo. Presidente, eu queria colocar em questão um outro tema que sempre, eu tenho certeza que o senhor já respondeu essa pergunta inúmeras vezes, mas eu queria citar um fato objetivo. Se existisse, ou se o senhor estivesse vindo ao Brasil antes da abertura política, o senhor não estaria sentado nessa cadeira e, aliás, alguns dos entrevistadores talvez não estivessem sentados aqui fazendo as perguntas para o senhor, por uma razão, porque não se permitia a legalidade do Partido Comunista no Brasil. Eu imagino que hoje em Cuba, se for feito um programa como este, com um dirigente anticastrista, por exemplo, que tenha vindo de Miami e que tenha na bancada alguns defensores das ideias deles, esse programa não vai ao ar. Por que é que não existe liberdade de imprensa em Cuba? Paulo, a minha pergunta era mais ou menos por aí, posso completar? Eu nunca estive em Cuba, infelizmente, mas como a maioria das pessoas da minha geração aqui no Brasil, tenho acompanhado todo o processo cubano com muito interesse e simpatia. E dos relatos que eu acho que são fidedignos, duas coisas me parece acontecem em Cuba. Uma, o regime é muito popular, tem o apoio da maioria da população. E dois, a sociedade não goza de liberdades civis, como, por exemplo, a liberdade de imprensa. A minha questão é, por que não se pode fazer uma abertura nessa área das liberdades civis, na área das liberdades de expressão, da liberdade de imprensa? Eu sei que a resposta é, Cuba está em guerra com os Estados Unidos, em guerra tem que se fazer censura. Mas o senhor mesmo já reconheceu que essa guerra já teve estágios muito mais fortes e que hoje até o secretário da Justiça de um governo ultraconservador, o senador, ex-senador, agora secretário da Justiça Ashcroft, querem que o bloqueio termine. Então, a guerra já não é tão
beligerante como foi antes? Por que Cuba não abre mais a sua sociedade, inclusive para não ser tão vulnerável aos ataques que se faz por essa, a meu ver, deficiência do sistema cubano? Bueno, vamos a ir paso a paso. Primero, yo no acepto que en Cuba haya menos libertades civiles que en otras partes. No creo que en otras partes los trabajadores puedan hacer lo que hacen en Cuba. Jornalistas são presos em Cuba, não são presos no Brasil. Isso é menos liberdade civil, pelo menos liberdade de imprensa. No, yo voy a llegar ahí, si usted me hubiera permitido, le voy a decir que lo que usted está planteando tiene razón en cuanto a la prensa, pero usted dijo libertades civiles. Entre outras, eu estou me referindo especificamente à de imprensa, mas eu acho que também liberdade de expressão não é tão grande, liberdade de associação não é tão grande, liberdade de formação de partidos não é tão grande, outras liberdades civis. Eu estou me atendo à da imprensa por uma questão corporativa, porque eu sou jornalista. Correcto. Yo también. Y además soy civilista y por eso me golpeó la expresión esa. Libertades civiles yo no creo que haya por qué reducirlas, limitarlas, algunas selectivamente. Yo creo que hay libertades muy importantes para la gente. La sociedad con el empleo, con sus condiciones de vida, con su posibilidad de educarse, de curarse, de no morirse de hambre, no morirse de abandono, etcétera. Son un montón, la lista es larguísima. De esas no se carece en Cuba. La guerra está muy lejos de haber terminado. No use una referencia mía fuera del sentido que yo la usé. Usted me estaba preguntando en aquel momento hacia el futuro. El futuro, yo dije que el bloqueo está condenado al fracaso. Usted preguntaba que con los conservadores, efectivamente le puse el ejemplo de Ashcroft, que es un hombre bien conservador y que sin embargo le está en contra de todo tipo de restricción al comercio, por tanto en contra de todas las sanciones de Estados Unidos en ese sentido. Pero eso no quiere decir que las sanciones hayan desaparecido. Quando o bloqueio cair, vai haver liberdade de imprensa em Cuba? O senhor disse, daqui a uma semana o bloqueio vai cair, nós vamos sentir efeitos. Um dos efeitos será, vai haver liberdade de imprensa em Cuba? Yo creo que Cuba tiene derecho a que se la respete y tiene la obligación de exigir que la respeten. Cuando cese una guerra que desde el año 59, y lo invito, usted tiene la posibilidad de vivir en un país libre, con toda posibilidad de ejercer libertad de expresión, entre en el sitio de la Agencia Central de Inteligencia, busca el informe Kirkpatrick, donde ahí describe cómo desde la primavera de 1959 empezó el programa Cuba, que no es solo el bloqueo, no es solo la invasión de Girón que saldría de allá, es también los $117,000 mensuales que le pagaban a los llamados disidentes, a los jefes, los salarios que pagaban así es desde el 59. Los $30,000 semanales que le costaba a la CIA la edición de una revista que circulaba por toda América Latina, que se llamaba Bohemia, Bohemia Libre en aquella época. Los millones que gastaron desde entonces en transmisiones radiales, y ahora intentan televisivas, sobre Cuba. Óigame, programas como este lo hace la llamada Radio Martí, lo hizo Radio Swan, y con eso bombardean a Cuba desde afuera, lo han estado haciendo desde 1959, probablemente en eso han gastado más plata que toda la llamada ayuda al desarrollo de América Latina que ha dispensado Estados Unidos en estos 40 años. ¿Qué cosa es eso? ¿Eso es libertad de expresión o es una agresión? ¿Por qué Cuba tiene que darle encima de eso a los señores que están financiados, organizados y utilizando los medios de la todopoderosísima potencia patrona de la libertad de expresión? ¿Por qué? Sí, es una guerra, pero es una guerra que se expresa sobre todo en ese terreno, que no ha aflojado. ¿Quiere una prueba de que no ha aflojado? En el sitio de la AIDE, que es otro sitio, puede encontrar también ahí la información sobre lo que ellos han destinado a los llamados grupos de oposición, que desde el 59 el plan de la CIA era, y cito al general Kirkpatrick, fabricar una oposición fuera de Cuba y fabricar una oposición dentro de Cuba, dirigida por la CIA y que su mano no aparezca. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Desde 1989
1996 a 1999, para esos propósitos, según la AID, no hablo de la CIA, que nadie sabe exactamente cómo desembolsa sus recursos, la AID había empleado más de 5 millones de dólares, entre otras cosas, en pagar periodistas o pseudo periodistas en Cuba y fuera de Cuba. Para este año, según la AID, repito, información pública disponible en su sitio, para este año, para ese propósito, tiene destinado hasta ahora 5 millones de dólares, al año 2001. Pero además el senador Helms, que no ha muerto, que también es un personaje influyente, acaba de presentar una ley. Yo menciono una ley que va con la historia, ¿no? Que va en el sentido de lo que va a cambiar, pero esto también es parte de la realidad. El proyecto de ley del senador Helms es mucho más generoso. Propone que a partir de este año, para esas actividades, se destinen 100 millones de dólares. Esto no son obsesiones cubanas, no son inventos que se nos ha ocurrido a nosotros los cubanos y que no están calzados, reflejados por realidades bien concretas. Algún día, no, por supuesto que no tiene que haber ningún tipo de restricción en Cuba, ni tiene que haber una actitud de quien está combatiendo en una guerra el día que la guerra desaparezca. Nosotros no aspiramos a la esquizofrenia, no aspiramos a la locura, aspiramos precisamente a lo contrario. Mas a imprensa que sobrevive a isso, presidente, a imprensa que sobrevive, o que resta de atividade de imprensa em Cuba não é imprensa, é propaganda. O que há do governo cubano, as publicações cubanas que eu conheço, né, o Jornal Oficial de Cuba, não é um jornal de imprensa no sentido que a gente está acostumado aqui. Tudo bem, a Cuba vai fazer restrições a isso, mas o fato é que todas as publicações de Cuba, elas caminham no sentido que o regime cubano considera que é o definitivo, que é o decisivo. E eu imagino que nem toda a sociedade cubana pense da mesma maneira, porque o senhor mesmo disse que o pensamento único é muito ruim. Quer dizer, eu não consigo entender por que não pode haver atividade de imprensa. Os correspondentes estrangeiros trabalham livremente em Cuba, mas veiculam as notícias nos seus países. Em alguns casos, essas notícias não chegam a Cuba. Amigo mío, yo le acepto las críticas a las publicaciones del gobierno cubano, pero tendría que salir en defensa de la Iglesia Católica, por ejemplo. Sus palabras se pueden interpretar como que la revista Vitral, por ejemplo, que nos ataca sistemáticamente a la revolución, que la edita la Iglesia Católica en Pinar del Río, es una revista que expresa la línea de Granma, que sigue esa... Eso no es cierto. Hay publicaciones que tienen instituciones que en Cuba existen y además son bastante locuaces, pero en el caso de esta publicación que he mencionado, y nadie la persigue, por cierto, ni le impide que lo hagan. Arcon, para quem é socialista, o fim da União Soviética, bom, para quem era antissocialista também, foi uma surpresa. Parecia o regime mais sólido do mundo. Alguns por acharem que era o consenso, outros porque era um regime totalitário. Uhum. Que análise você faz das razões da desaparição ou autodissolução da União Soviética? De verdade? Tu queres que eu... Com licença do Emir, seria bom pensar e que análise vocês fazem das relações que Cuba travou com a União Soviética ao longo desse período e que talvez tenham resultado em sequelas também para o regime cubano, né? O processo de industrialização, diversificação da agricultura, fim do monocultivo, Che Guevara discutindo com Carlos Rafael Rodrigues no início dos anos 60 como seria o futuro da Revolução, o modelo tchecoslovaco trazendo problemas para a industrialização entre vocês. Como é que vocês também analisam isso? Que crítica vocês fazem dessa relação que tiveram com eles ao longo desse período todo? Não, é um tema bom que o Emir puxou. A capacidade de meter todo esto en un solo bloque. Mira, yo creo que en el caso de la explicación de por qué lo que pasó en el este, me imagino que haya otras razones y que haya cosas más específicas que se puedan agregar. Pero a mí se me ocurre que aquel periodo de la historia
entre otras cosas, se caracterizó por la desvirtuación, el desvirtuar de una serie de hechos básicos, fundamentales. Eso tiene que ver con la Guerra Fría, el riesgo del exterminio nuclear. A la distancia uno habla de eso como un dato histórico, pero realmente es algo bien serio, ¿no? La posibilidad de que las diferencias de ideologías o de sistemas pudieran pasar por la destrucción total del planeta. Ahora estamos más cerca de la destrucción del planeta sin lucha ideológica, pero eso es otra cosa, después que ganó el capitalismo. Yo creo que ahí hubo, pero un factor fue la carrera armamentista. La carrera armamentista obligó a la Unión Soviética, un país atrasado comparativamente con relación a Occidente, a destinar enormes recursos que le hubieran hecho falta para otras cosas. Está el tema que muchos estudiosos han tratado, como tú sabes, del hecho que se da el socialismo o se construye una sociedad, un estado de obreros, no en los países donde hubiera imaginado Marx. Como saben ustedes, nunca se le ocurrió que fuera a ser por ahí, que empezara. El socialismo siempre se vio como resultado del desarrollo, vendría Alemania, Inglaterra, Francia, en fin, los países más avanzados. Un cierto envenenamiento de la lucha ideológica, de la lucha de ideas, que llevó además, en mi opinión, hay grandes errores de esos partidos comunistas. El principal quizás era el haber llevado la contraposición de política entre ambos sistemas al terreno que le convenía a su adversario. En otras palabras, dicho más sencillamente, el consumismo, el colocar los valores materiales, el consumo individual, el egoísmo, etc. Lo que usted me comentaba antes con relación a Cuba, yo reconocí que efectivamente la introducción de elementos de capitalismo tienen en sí mismo un efecto disolvente. Ahora, si usted es socialista, usted tiene que vivir con eso y combatirlo, ¿no? No combatirlo con los ejércitos, combatirlo en el plano de las ideas. A veces entonces puede resultar un poco propagandística la prensa, pero no puede contentarse con eso. En un momento dado, para los países del socialismo europeo, del este de Europa, era ver quién competía más con Occidente. Tenían que competir en hacer los cohetes más sofisticados, pero también quién competía en términos de más automóviles per cápita o de refrigeradores, etcétera, etcétera, que está bien, no estoy criticando el progreso material, pero eso no es lo fundamental del socialismo. Tenían que haber sido capaces de demostrar su superioridad en la ética, en la solidaridad humana, en otros valores que también le interesan a la gente en Occidente. Son las críticas de Che. ¿Perdón? Son las críticas de Che Guevara. Sí, yo sé. No, y el Che tuvo además la enorme virtud que lo dijo mucho antes de que nadie pensara que iba a entrar en crisis ese. Y tuvo razón, y se demostró que era así. Profético. Ahora, lo que usted me preguntaba con relación sobre nosotros. Como vocês veem hoje essa relação? São mais de 10 anos de fim do colapso, do muro e início do colapso. Quite el plural, porque yo no voy a decir, lo que estoy diciendo no lo digo en nombre de la dirección del Partido Comunista de Cuba, de la Asamblea, sino mi opinión, sí. Porque no hemos hecho un análisis colectivo y hemos adoptado un documento, una línea común. En mi opinión, en alguna medida, todo eso que criticó el Che, esos fenómenos a los que me refería antes, por supuesto que en alguna medida penetraron, influyeron en la sociedad cubana como en cualquier otra sociedad socialista o que buscar el socialismo. Lo que pasa es que tuvimos varias palancas o varios puntos de inflexión para contrarrestar eso. Uno, que hay que agradecer eternamente, el imperialismo norteamericano. Como siguió la guerra, siguió la agresión, siguió la presión externa, era necesario el combate, digamos, el sentido de lucha. A los cubanos no les dieron oportunidad de aburguesarse, de acomodarse en estos 40 años. Esa es una. Y la otra, el que, si no en todos los aspectos, en algunos muy importantes, las ideas del Che se mantuvieron muy vivas, sobre todo en el internacionalismo.
la contribución de la Revolución Cubana en África, la participación de centenares de miles de cubanos en el movimiento revolucionario o apoyando el movimiento revolucionario, nos ayudaban a mantener vivo un espíritu que en otros países desgraciadamente se fue perdiendo. Pero en fin, el análisis es complicado. Só mostrar uma coisa, a sua crítica sobre a imprensa, eu não sou advogado do Alarcón, não, mas sua crítica sobre a imprensa no caso... Aliás, ele nem precisa. Não precisa, que ele é ótimo. No caso do Grama, é bem compreensível. Mas, por exemplo, esse é um jornal de cultura, Caimã Barbudo, onde se critica, inclusive, a telenovela brasileira O Rei do Gado. É um caso interessante. E eu acho até que seria interessante que a gente não terminasse o programa sem falar de cultura, porque... eu só queria dar o direito a outras pessoas perguntarem e passar a palavra para os outros. Mas seria bom, depois de ter mencionado o tema. Eu queria fazer duas perguntas bem simples, que são as seguintes. A primeira, Cuba está submetida a um bloqueio econômico, político e militar. A justificação é de que não poderia haver um partido político, e nisso estou de acordo, certo, que fosse partidario desse bloqueio econômico, político e militar. Esse partido político seria financiado do exterior e seria a mesma coisa que um exército permitir, na sua trincheira, que o exército adversário fizesse publicidade dele. Totalmente de acordo. Agora, poderia, no atual sistema político cubano, existir outro partido político de pessoas que fossem declaradamente partidarias da Revolução Cubana, contra o bloqueio, etc. Não traria isto benefícios, no sentido de que o regime não aparecesse tão identificado com Castro, os exilados, são chamados de anticastristas. Se houvesse esse pluralismo revolucionário, talvez não seriam chamados de anticastristas, seriam chamados de anticubanos, e não de anticastristas, certo? E a última pergunta é a seguinte. Em Cuba se desenha um cenário econômico que alia os seguintes elementos: crescimento econômico, dolarização, diferenciação salarial, asociação com capital estrangeiro e uma dívida externa que, apesar de que Cuba não está no Fundo Monetário Internacional, existe no caso cubano. Esses elementos são muito conhecidos nos outros países latino-americanos, certo? Esses elementos, qual é a sua opinião a respeito da possibilidade de que, se Castro desaparecesse, ele que tem uma, digamos assim, uma autoridade e o regime político está tão centralizado na sua pessoa, esse regime explodiria em interesses sociais e, portanto, políticos contrapostos, caso Castro desaparecesse? Então, duas perguntas. Um partido que fosse revolucionário, mas que não fosse o Partido Comunista Cubano, e o cenário econômico e político para o futuro, como você, como presidente da Asamblea Nacional Cubana, o está vendo. Volvemos al punto de partida en cuanto a la diferente actitud o definición de qué cosa es un partido político. El día que se acabe la guerra entre Estados Unidos y Cuba, por supuesto, yo ahí sí no tengo ningún criterio. Pero para salvar a la nación, para salvar a la patria, desde el siglo XIX, y esto no es un invento castrista ni comunista, José Martí inventó la tesis del Partido de la Nación Cubana. Partido Revolucionario Cubano le puso él en su tiempo, el que llamamos ahora Partido Comunista de Cuba. Pero eso está en la historia nuestra, eso tiene que ver con la guerra más larga por la independencia de América Latina y la más sangrienta y la derrota más terrible, que la sufrimos nosotros por eso, y como elecciones que él saca, está eso, pero eso no tiene nada que ver con la elección de los delegados, con la elección de las autoridades en la zona liberada de Cuba. No era el partido el que daba los candidatos, era el mismo sistema que tenemos ahora. Los vecinos de la zona liberada se reunían y elegían a sus representantes. Yo, francamente, no creo que sea más democrático, en el sentido de que le dé más posibilidades a la gente, el que en lugar de ser ella misma la que proponga directamente a los candidatos, sea 1, 2 o 3 aparatos, porque termina siendo esos aparatos los que deciden. Repito, ¿qué ocurriría el día que desaparece la guerra, que Cuba finalmente es una nación independiente, asegurada, digamos? Por supuesto que ese es otro capítulo, esa es otra historia. Con relación a lo otro, la parte del castrismo, y
es cierto que la personalidad de Fidel es muy importante, que su participación, su función en la historia de Cuba también lo es. Pero también es cierto que ha habido una deliberada intención por un lado, de demonizarlo y de reducir todo el asunto a él. No es así. Yo les digo que en ausencia de Fidel, por supuesto, se habría perdido un hombre de determinadas capacidades intelectuales, un tipo con una gran experiencia, por ejemplo, en la dirección de la revolución. Pero ya, a estas alturas, no sería lo mismo que si eso hubiera ocurrido al principio de la revolución. Si la CIA hubiera logrado algunos de sus atentados, aquel del chocolate envenenado, o el charuto envenenado, algunos de esos planes de los años 60, si hubieran tenido éxito, yo no le podría asegurar a usted lo que hubiera pasado. Pero ya a estas alturas, por favor recuerden que estamos hablando de un país donde la mayoría de la gente no había nacido en aquellos primeros años de la revolución. Es otro país, es otra Cuba. Ha habido una transformación muy importante, en gran medida gracias a él. O sea, él puede estar orgulloso del aporte de en ese sentido. Tiene que haber cambios, por supuesto. Pues lo que cada uno de nosotros, cada ser humano es distinto. Y por lo tanto, hay que prever que si le agregan a eso los cambios, los que usted aludía, que han ocurrido en Cuba y en el mundo, y si le agrega algo muy importante, mi amigo, los cambios que habrá en el mundo. Porque yo no creo que dentro de 20 años vamos a estar con Cuba bloqueada o no bloqueada, con el mundo dominado por el capitalismo tal y como es ahora, todo tranquilo y no ha ocurrido nada. Yo francamente no lo creo. Yo creo que el mundo va a seguir cambiando. Vamos a cambiar todo, pero conjuguemos el verbo cambiar em todos os tempos, em todas as pessoas. Presidente, o programa está um pouquinho no fim, eu pediria para o senhor ser rápido. Eu queria saber se o Estado cubano está satisfeito com as relações que mantém com o Estado brasileiro. Ciertamente tenemos unas relaciones que son normales, son respetuosas, que se desarrollan en diversas áreas. Yo ahora mismo acabo de tener la oportunidad de suscribir un acuerdo bilateral con la Cámara de Diputados de Brasil. Me enteré por los amigos brasileños de que eso no es frecuente en el caso de Brasil, no es una cosa que suelen hacer con otros parlamentos. Y en realidad, lo que suscribimos formaliza lo que estaba ocurriendo y, por supuesto, lo estructura y le da un cierto impulso. Este es un área, pero me parece importante porque es la mía. Pero, digamos, yo creo que hay un comercio de cierta importancia y hay intercambios y colaboración en diversas áreas. Lo que sí está claro es que Brasil, no solo porque Brasil es un país muy grande, pero hay posibilidades o hay espacio para ampliarlo en muchas otras esferas. Y desgraciadamente tenemos los inconvenientes de la separación geográfica, pero ambas partes, y creo que eso no hay discrepancia entre brasileños y cubanos, debemos empeñarnos por seguir avanzando, seguir profundizando, partiendo de una consideración muy elemental. Es difícil encontrar dos pueblos más afines, como el cubano y el brasileño. Si no fuera por esa pequeñísima diferencia que es el idioma, pero es la única absolutamente. El cubano se siente más cómodo con un brasileño o en Brasil o una telenovela. Las telenovelas populares son las brasileñas, la música preferida. Do que o futebol. Es verdad que ese es otra. Pero ustedes no juegan béisbol acá. Como? Ustedes no juegan béisbol en Brasil. Não, só os Só os japoneses. japoneses. Só os japoneses jogam Muito beisebol aqui. pouco. Los japoneses y los taiwaneses, donde la influencia Mas o norteamericana... futebol está sí, chegando lá.
torceram muito pelo Brasil em 94. Romário foi idolatrado nas ruas de Havana. Y Maradona es amigo de Fidel. Maradona também é muito benquista. A Argentina é o segundo país de torcida deles. O primeiro é o Brasil. Presidente, nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta que a resposta tem que ser realmente sintética. Sim. Uma das principais acusações contra Cuba durante todo esse período foi da exportação ou da tentativa de exportar a revolução. O senhor falou do internacionalismo dos cubanos e da participação de milhares de cubanos em outras nações, nas lutas de outras nações. Isso continua existindo? Cuba continua querendo exportar a revolução? Continua querendo ser internacionalista? Sí, sí, seguimos siendo internacionalistas, lo que pasa es que ha habido muchos cambios en el mundo. En primer lugar, cuando hablaba de los combatientes, pensaba ante todo en Angola, en Guinea-Bissau, en las antiguas colonias portuguesas de África. Y también, ¿por qué no?, el movimiento revolucionario en América Latina, cuando eso era una realidad en algunos países, y cuando toda América Latina, con excepción de México, nos hacía la guerra junto a Estados Unidos. Pero eso ha cambiado completamente. Hoy lo que nos interesa, o como se expresa ese internacionalismo, es en miles de médicos, miles de maestros y miles de colaboradores cubanos que están en unas cuantas partes del planeta. Es decir, además hay batallas que son fundamentales. Y la de la salud es posiblemente uno de los temas más delicados, más serios, y donde Cuba puede aportar algo, y cada cual debe contribuir en lo que pueda hacer. Muito obrigado pela sua entrevista, presidente, pela sua participação. Eu sei que o senhor abriu espaço na sua agenda apertada para participar do programa. Espero que tenha sido uma oportunidade de discutir os assuntos. Obrigado aos nossos entrevistadores e a você que está em casa. E o Roda Viva volta na próxima segunda, sempre às 10h30 da noite. Uma ótima semana e até lá.